nunca real y siempre verdadero. El nombre lo encontré en un dibujo pequeñísimo de Antonieta Todd y me pareció que era un manifiesto sobre el sentido del arte, de la literatura, de la cultura. Vivimos un hiperrealismo descomunal que nos dan los medios y vivimos un ocultamiento continuo de la verdad. Erakusketa honek oso gogo eta interesgarria proposatzen digu, artearen eta literaturaren arteko harremana. Hain zuzen ere, Gutun Zuriaren aurtengo gaia horixe baita. Se van a encontrar a 13 artistas que rompen la relación, las fronteras entre el arte y la literatura, porque apuestan por una simbiosis entre estos dos mundos. Libros que se convierten en objetos expositivos, manifiestos políticos traducidos al lenguaje del arte, de la música, escrituras que surgen del paisaje. Yo creo que el arte ahora mismo está en una situación de círculo vicioso, demasiado obsesionado con la mala política, y esas cosas, por más crítico que tú seas con ellas, al final empiezan reproduciendo su lenguaje y la exposición es al revés. Artea literatura genero gisa erakusten da, eta literatura erakusketa proiektu modura. Biak mugarritutako alor gisa tratatzea kritikatzen da, eta muga horiek apurtzearen aldeko apustua egiten da. Ponerme en función de lo que significa este centro e intentar que la exposición también lo traduzca. Es decir, un espacio sin principio ni final, un espacio donde la exposición oral y la exposición visual no conozcan bordes entre ellos, no conozcan fronteras. Y bueno, por eso también esta exposición está vinculada al Festival de las Letras de Gutun Zuria, porque no se entiende uno sin el otro.